En medio de las tensiones que hay con los Estados Unidos, el régimen de La Habana está buscando reforzar una alianza militar con un viejo aliado, una alianza militar que necesita ahora más que nunca, no porque este país vaya a enviar a sus hombres a Cuba, no porque este país vaya a hacer nada en lo absoluto por defender a la dictadura, porque tampoco lo hicieron por Maduro. Y Maduro ya tiene 3 meses y 2 días sentados en una cárcel federal aquí en Nueva York. El tema es que Cuba la necesita, esta alianza, porque necesita y mucho de la técnica que le puedan aportar. Ha trascendido, gracias a Cibercuba, que en medio de la crisis interna y las tensiones que hay con los Estados Unidos, el régimen de La Habana busca reforzar su cooperación militar con Bielorrusia, y esto no es gratuito. Cuando leemos el informe que se está revelando desde los medios de esta nación, dice que Belarus y Cuba están revisando el estatus de su cooperación técnica militar. Dice que se desarrolló el encuentro número 12 entre una comisión de cooperación técnica militar de Bielorrusia y Cuba que abrió en Minsk. Así ha conocido esta agencia de prensa desde la autoridad de la industria militar. La comisión estuvo representada por el primer vice-chairman de la autoridad del Estado de la Industria Militar de la República de Belarus, Oleg Mikchenko, y la cabeza del cuerpo financiero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, AFAR, el brigadier general o el general de brigada Óscar Enrique Biosca Gallego. Las partes analizaron el estado actual de la cooperación, revisaron los progresos y los antiguos acuerdos e identificaron avenidas de futura colaboración. La comisión, pues, va a continuar, termina su trabajo este 6 de abril. Aunque los resultados están muy claros, ambas partes están de acuerdo y comprometidas en seguir estrechando los lazos que identifican la cooperación entre Belarus y Cuba. Y cuando vemos esto, no están yendo a Belarus gratuitamente. Están yendo a Belarus a buscar, recordemos que parte o gran parte del arsenal militar que tiene Cuba es de origen ruso. Gran parte del arsenal que tiene Cuba, de esos camiones vetustos, de toda esa tecnología inservible, es rusa. Entonces están mandando al tipo que está al frente de la economía de la FARC, que usted quizás ni conoce, ni sabe que existe, y se ve en un tercer plano en esta foto, lo están mandando a revisar estos acuerdos. ¿Y esto qué significa? Que la dictadura, que no tiene dinero para comprarte la comida que tú necesitas cubano, que la dictadura que no tiene el dinero, según ellos, para reparar y hacerle el mantenimiento a las termoeléctricas del país, ustedes tengan un perro apagón. Sí tienen el dinero para comprar el armamento que necesitan, ya sea para reprimir al pueblo, como lo han utilizado en otras ocasiones. No nos olvidemos que le compraron a España millones de dólares en dispositivos antimotines que luego fueron usados contra el pueblo cubano el 11 de julio del 2021. Entonces no hay dinero para el pueblo, no hay dinero para los hospitales, no hay dinero para las situaciones básicas y necesarias que necesita el pueblo, pero sí para mandar al tipo de la FARC. Eso es para que ustedes vean cómo sencilla y llanamente para usted cubano no hay dinero, pero para el aparato militar que te tiene la bota puesta encima sí existe. Recordemos que a este país, Belarus o Bielorrusia, nada más y nada menos que el dictador cubano Miguel Díaz-Canel llegó de visita en junio 26 del 2025, como dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El momento donde usted también estaba en un apagón, el momento donde usted tenía un hambre que no se le ha quitado. Bueno, ellos viajando el mundo. Entonces ahora están buscando esta alianza militar, están buscando reforzarla y envían nada más y nada menos al que lleva las cuentas de la FARC. Y esto en medio de un contexto donde tú estás escuchando que tú eres el próximo, que hay gritos que indican que operativos militares de Estados Unidos, si falla la diplomacia, podrían ir hasta Cuba, que usted vaya a este encuentro técnico
de cooperación militar con una nación que es aliada, una nación que está a los pies de Putin, no es de extrañar poder especular que se estaría también hablando aquí de algún tipo de compra de armamentos o algún tipo de compra de la técnica que ellos necesitan ante cualquier eventualidad. Porque la realidad es que esto no es gratuito que suceda. Igual, eh, igual eso son dos situaciones que hay que seguir muy de cerca. Igual hay que entender que la dictadura está buscando a todas mantenerse en el poder y todos los caminos y todos los indicativos nos demuestran que sencilla y llanamente hacia ahí van los tiros. Y esto servirá de muy poco. Lo hemos visto, los venezolanos tenían una mejor técnica, tenían una mejor, habían invertido mucho más, tenían asesores rusos y chinos allí, tenían a los cubanos y aún así le llevaron a Maduro. Hemos visto Irán, como Estados Unidos logró salvar incluso a este piloto que cayó detrás de la línea enemiga y le armaron hasta una pista de aterrizaje y rescataron a este hombre. Pero aquí el punto es, y discúlpame que te tome como material de estudio, J-Lo, es como todo. Aquí se gastan trillones en darle en la guerra y debido a eso quieren recortar recursos como el Medicare y el Medicare que necesitan las personas en todos los lados. Está parecido. Discúlpame, no es para nada parecido. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahora tú puedes votar sencilla y llanamente por sacar a quien dedica todo eso, a todo el dinero al aparato militar. Y poner a quien le dé todo el dinero al Medicare y al Medicaid, que sabemos todo el robo y todo el fraude que hay con el Medicare y Medicaid. Entonces no es parecido. ¿Y sabes por qué no es parecido? Porque sencilla y llanamente, aquí tú sabes cuánto se gasta en la guerra, cuánto se gasta el aparato militar cubano, cuánto se gasta la dictadura, de dónde sale ese dinero. Entonces, no, en todos lados no es parecido. Aquí tú puedes votar por un presidente que le baje a lo que se entrega en el presupuesto a la operación militar. Pero también tú tienes que entender que aquí hay que protegerse de cuanto loco quiere acabar con esta democracia. Entonces, discúlpame, J-Lo, no es igual. Dice Mr. Cuban exilado, 1.5 trillones de dólares de presupuesto militar en este país es una cantidad normal. ¿Y cuánto dedica la dictadura cubana? Y eso impide, para ponértelo en este punto, que tú tengas electricidad. Y eso impide que tú vayas a comprar. Y eso impide que tú pongas gasolina. Y eso impide que tú tengas una vida digna. Y eso impide que si tú trabajas y sales adelante, puedas tener la posibilidad de tener tu carro, tu casa. Pero además sabemos cuánto se gasta aquí, cuánto gasta la dictadura. ¿Mm? Dime. Seguimos, porque evidentemente aquí vemos cuál es la postura de la dictadura en medio de esta situación. Y claro, yo sé que a muchos estas palabras no le van a gustar, pero de nada le va a servir a la dictadura, ni sentarse con Putin, ni sentarse con el de Bielorrusia. Bien lo hemos visto cómo ha actuado precisamente el gobierno de los Estados Unidos con todos estos regímenes dictatoriales, desde Venezuela, Irán y también en el caso de Cuba. Dice Salvador, con Cuba no se puede ser blandito. Llevan 67 años robando y saqueando. No, no se puede ser blandito. ¿Qué esconden detrás de ellos como lo hicieron con la crisis de los misiles hace años atrás? Pero con la diferencia que ahora está el hombre con sangre cubana más duro de la historia. Marco Rubio, me encanta tu programa, muchas gracias. ¿No has visto la destrucción que hay en este país? Los gobiernos de todo el mundo son una mafia y la guerra es un latrocinio. La destrucción que hay en este país. ¿Cuál es la destrucción que hay en este país? Explícame. ¿Cuál es la destrucción que hay en este país? ¿Tú no te das cuenta que este país son 50 estados y que cada uno de los estados aplica también sus propias políticas? Que quizás lo que funciona y lo que sucede en California no es lo mismo que sucede en Florida o que sucede en Nueva York o que sucede en South Dakota. ¿De verdad? Pero ¿estamos hablando de este país o estamos hablando de la dictadura cubana? Porque esa es la estrategia espectacular de cada uno de los que apoya la dictadura. Tú le dices, ¿cuánto gasta una dictadura que tiene a su pueblo oprimido, en apagón, pasando hambre, pasando miseria, en el aparato militar? Silencio total, grillitos. Ah, la frase ideal. Pero en Estados Unidos, hermano, no estamos hablando de los Estados Unidos. ¿Quieres que te diga? Yo no veo la destrucción en Hialeah.
Yo no veo la destrucción en Miami Lakes. Yo no veo la destrucción en la ciudad de Miami. ¿Que hay zonas más ricas, que hay zonas más pobres? Sí. ¿Que hay zonas más favorecidas y zonas menos favorecidas? También. Pero si hay un país donde tú demuestras que con tu talento y tu trabajo puedes salir adelante, es este, a diferencia de la dictadura cubana. Seguimos leyendo. Eso es señal de que no confían en sus Fuerzas Armadas, están ciberclarias, sufran. ¿Por qué esta gente que está hablando tanto no se van? Si están tan buenos que hacen aquí, que se acaben de ir. Por favor, señor presidente y libertador Donald Trump, venga urgente. Saludos y bendiciones. Daniel, gracias por compartir. Aquí estamos totalmente en vivo a esa es Rusia, Daniel. ¿Quién si no?